Queridísimos televidentes, mil gracias por continuar con las dos generaciones. Es con una gran alegría, una alegría muy alegre, como dice nuestra Miriam Ebe, que estoy recibiendo al escritor Juan Carlos Vilches. Ustedes saben que él es médico graduado en Alemania, que él es miembro de la junta directiva del PEN International. El PEN es un organismo que aglutina a miles de escritores en el planeta, y con él queremos conversar porque hace pocos días en el Pablo Antonio Cuadra de Hispamer se dio un conversatorio invitado por PEN International para hablar acerca de los 100 años de Metamorfosis, esa obra insigne de Franz Kafka, y por esa razón lo tenemos con nosotras. Bienvenido, Juan Carlos, qué alegría tenerte. Muchas gracias por invitarme, Jimena. Para mí también es muy importante estar aquí porque nos permite expresarle a la teleaudiencia lo que significa el PEN, sí, que lucha por la libertad de expresión y por la divulgación de la literatura en prácticamente todos los países del mundo. Sí. Aquí en Nicaragua hemos decidido, la Asamblea y la Junta Directiva, iniciar los libroforos. Los libroforos se realizan el último martes de cada mes a las 6:30 de la tarde con el auspicio del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y con el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Excelente. En esos libroforos nosotros debatimos los libros más importantes, más conocidos, ¿verdad?, de la literatura mundial, de la literatura latinoamericana y de la literatura nacional. Sí. Esta vez, ¿verdad?, el martes pasado, le tocó el turno al escritor checo de origen judío, Franz Kafka, con su obra emblemática, La Metamorfosis. ¿Qué importancia tiene La Metamorfosis a 100 años de haberse escrito? Bueno, coincidentemente, qué bueno que lo mencionás, porque aquí pasó por alto, ¿verdad? Se pasó por alto la conmemoración de los 100 años de la publicación de La Metamorfosis. Y nosotros, de manera coincidente, ¿verdad?, sin haberlo pensado, hicimos un homenaje haciendo ese libroforo sobre La Metamorfosis. La Metamorfosis es un libro extraordinario que todos los nicaragüenses y todos los seres humanos deberían leer, porque trata temas muy profundos, muy controversiales, que atañen a las emociones, a los afectos, ¿verdad?, y a la naturaleza de los seres humanos en la sociedad en que vivimos. ¿Qué quiere decir cuando la gente normalmente señala este hecho, esta situación es kafkiana? ¿A qué nos referimos? Bueno, eso ya se ha establecido, ¿verdad?, que prácticamente como un lema de que una situación kafkiana, un personaje kafkiano, son personajes oscuros, abigarrados, retorcidos, complicados, que tienen una complejidad, ¿verdad?, que no se puede dilucidar a simple vista, y que siempre esos personajes kafkianos o esas situaciones kafkianas nos quieren decir que detrás hay algo que no se entiende, algo oscuro, algo sombrío. ¿Cómo es que se puede explicar Franz Kafka? La Metamorfosis, las obras que él escribió están íntimamente vinculadas a su ser, a su existir, a su naturaleza social, económica, a las condiciones políticas en las que él vivió, a la relación que tuvo con su padre, con su madre, con los hermanos. Bueno, hay un dicho que dice que un escritor es su obra, o una obra es el escritor, es decir, el escritor o escritora, ¿verdad?, es el ser humano que está detrás de esa obra. Esa obra es la producción de la mente, el cerebro, las emociones, los afectos y las capacidades creativas de ese escritor, y Franz Kafka no se queda atrás. Claro. Pero lo que ocurre con este personaje es que su vida particular, ¿verdad?, su vida específica tiene una serie de características que prácticamente es muy difícil encontrar en otros escritores, porque cada escritor tiene su propia vida. Franz Kafka prácticamente nace, vive y muere dentro del contexto del Imperio Austrohúngaro, en una ciudad que se llama Praga, República Checa, ¿verdad?, que en ese momento es una sociedad de una multiculturalidad sometida
a el poder del imperio austrohúngaro. La República Checa, pues ahí existe la cultura checa, pero era dominada por Alemania, y como el imperio austrohúngaro es de cultura alemana y había además la cultura judía, se mezclaban toda una serie de elementos que hacían mucho más compleja la situación de vivir en esa ciudad. Franz Kafka era judío de origen alemán, viviendo en Praga, dentro de la cultura checa, de madre judía y de cultura alemana, y de padre judío, pero de cultura checa. Entonces, pero además los valores que reinaban en esa sociedad, digamos el capitalismo, las relaciones sociales, la formalidad, la relación con el emperador, la posición social, las costumbres y sobre todo, todo eso muy influenciado por la cultura alemana, que es una cultura prácticamente de extrema afición y responsabilidad por el trabajo. Y por la puntualidad. Y por la puntualidad, que todos ustedes saben. Entonces todo eso impregna la obra de Kafka. Pero lo que más determina la obra de Kafka es su relación con el tipo de padre que le tocó tener, ¿ya? Que igual que su hijo, viven en esas circunstancias, y esa relación, digamos, tan difícil, una relación de falta de afecto, una relación de arbitrariedad, una relación de imposición que refleja los valores de la época. El padre de Kafka de alguna manera refleja al emperador. Franz Kafka incluso se llama Franz porque el emperador se llamaba Franz. Entonces vemos cómo todos en nuestra casa tenemos un padre que refleja los valores de la sociedad y que reflejan también las relaciones de poder. Y eso es lo que determinó la construcción de su obra literaria y su personalidad. Y cómo, trayéndolo ya a la situación en Nicaragua, ¿se dan o no se dan estos hechos kafkianos y esta mezcla de situaciones y de cosas en lo social, en lo económico, ¿no? Sí, una pregunta excelente, pues, porque digamos el ser humano es el ser humano en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que los seres humanos y las sociedades tienden a evolucionar. Sí. Cuando las sociedades no evolucionan y se quedan estancadas, los criterios kafkianos siguen vigentes. Es decir, las sociedades desarrolladas, por ejemplo, la República Checa ya no tiene esa, o Europa en su conjunto ha evolucionado de tal manera que esa valoración que tenemos de lo que es kafkiano se ha venido diluyendo, y eso es debido pues a que hay un Estado de Derecho, hay institucionalidad democrática, separación de poderes, ¿verdad? Y el Estado kafkiano o la visión kafkiana del mundo es una visión donde reina la arbitrariedad. Es decir, la imposición arbitraria del poder sobre los individuos, sobre los ciudadanos. Es decir, el padre de Kafka está por encima de los sentimientos de la familia, ¿verdad? E impone su criterio y humilla a la familia, y en este caso a su hijo. Sí. Igual que los poderes no controlados, los poderes absolutos, es decir, humillan a la sociedad y menosprecian a la sociedad, y entonces se establecen por eso, digamos, las grandes confrontaciones y los grandes conflictos políticos en una sociedad. Por supuesto que en el caso de Nicaragua, la visión kafkiana sigue presente, que significa una visión absurda. No en balde decimos que en Nicaragua, ¿verdad?, el plomo flota y el corcho se hunde. Es una manera de decir pues que hay algo inexplicable, oscuro, donde las reglas del juego no están claras, ¿verdad? Y todo eso se refleja también en las obras de Kafka. Y otro elemento que está relacionado con lo que acabamos de decir es, digamos, la falsificación de las cosas, la falsificación de la sociedad, la falsificación de los valores. Y eso se expresa a través de la burocracia. Uno en las obras kafkianas, no solo en la Metamorfosis, ¿verdad?, la relación del individuo con el Estado prácticamente es una relación que no tiene final, que no tiene sentido, porque es una relación en que juegan con el ciudadano, con el ser humano.
¿De qué edad o a qué edad se puede empezar a leer a Kafka? Porque en el conversatorio se despertó una muy interesante conversa sobre Kafka para niños. Sí, es que es difícil, digamos, en el conversatorio hubo toda una serie de valoraciones y toda una serie de aportes. Es decir, yo no podría decir, pues, si Kafka es válido para niños o a partir de la adolescencia, igual que autores tan complicados y tan controversiales como Nietzsche, si un niño los puede leer. Yo personalmente diría que ese tipo de obras deben ser leídas a partir de cuando una persona empieza a tener un criterio propio, ¿ya? Porque está el otro lado de la metamorfosis, que todavía no hemos hablado de eso, que es la historia de un individuo que se despierta, ¿verdad? Y en la mañana, después de un sueño, de una pesadilla o de un sueño muy complicado, y se aparece convertido en un insecto. Y entonces, obviamente, ahí ese cuento, porque es un cuento en realidad, es decir, para un niño lo puede ver como ficción, ¿verdad? Pero todas las interrelaciones complejas que hay de la relación con su familia, con el padre, con la sociedad, un niño no puede apreciarlas. Y solamente podría ver la parte, por así decirlo, la parte de la fantasía, ¿ya? Es como un cuento de Disney, sin ninguna explicación, alguien se convierte una rana se convierte en príncipe. En una rana, ¿verdad? Pero, es decir, eso en los cuentos que son solo para niños no tiene las implicaciones que tiene la obra de Kafka, la metamorfosis, que todos deberían de leer. Ahora, la metamorfosis, igual que todas las obras que nosotros comentamos, obviamente nuestro propósito es fomentar la lectura entre los nicaragüenses que leen muy poco, porque a través de la lectura entonces nosotros ampliamos nuestra visión del mundo, ampliamos nuestros criterios, aprendemos a ver, a tener más elementos, a analizar, a pensar, ¿verdad? Sí. Y a no tener criterios únicos, porque la verdad está precisamente en esa diversidad de criterios que existen en una sociedad y en el ser humano, y eso es lo que hace avanzar una sociedad. Para agradecer, Juan Carlos Vilches, tu presencia en Con Locura Azul, te vamos a regalar, gracias a Hispamer, la guía de Nicaragua, una hermosa obra que tiene un gran éxito. Cada vez que la traemos a Con Locura Azul, todo el mundo se la pelea. Gracias al Grupo Carvajal te vamos a regalar este pocillo y nuestro respeto a doña Yelva Carvajal, nuestro cariño. Te vamos a regalar este sticker. Adoptar a un perrito adulto es darle una oportunidad a quien más lo necesita, que lo está patrocinando la agencia aduanera TECA a cargo de la doctora Raquel Rodríguez, que también te la recomiendo. Y te voy a regalar la tarjetita del doctor Marlon Paguaga, un excelente médico que hace la terapia celular regenerativa y que además hace estas terapias de vitamina C, dosis masiva de vitamina C. Estoy muy contenta con tu presencia Con Locura Azul, en compañía del doctor Juan Carlos Vilches, gran escritor nicaragüense y miembro de la Junta Directiva del PEN Internacional. Voy a desear que este programa haya sido del agrado de todas y todos ustedes y que su compromiso es con las dos generaciones el próximo viernes a las 8 de la noche y sábados y domingos a las 10 de la mañana en reprise. Miriam Ebey y yo les amamos a ustedes con Locura Azul. Chao. En esta generación de nuestra